Entonces, muy buenas tardes y bienvenida a la Semana Internacional del Español, la semana del Festival Bengelí. Hoy recibimos en el Instituto Cervantes de Casablanca al autor Kiko Amat. Kiko Amat nació en Sant Boi de Llobregat, en la periferia barcelonesa. Su padre era rugbyista y su madre auxiliar del manicomio local. Ha publicado las novelas El día que me vaya, no se lo diré a nadie, 2003, Cosas que hacen boom, 2007, Rompepistas, 2009, ganadora en los premios UFI de 2009 y los premios Mandarache, 2010, Eres el mejor Cienfuegos, 2012, Antes del huracán, novela que vamos a presentar hoy, 2018, y Revancha 2021. Las 6 fueron publicadas con la casa editorial Anagrama. Entonces, antes de empezar este encuentro, nos gustaría que el autor leyese un fragmento de su novela que reúne tragedia y humor. Hola, buenas tardes. Gracias por haber venido. Gracias por estar aquí, que decía Miguel Ríos. Esto es del capítulo 2 y empieza con un diálogo. ¡Curro! Llama a tu padre y a tu hermano, anda, que la cena está hecha. El espécimen 1, a quien llamaremos madre, es un mamífero bípedo y la especie de mayor tamaño de la casa. Su rasgo más notable es el dimorfismo sexual. La hembra puede llegar a pesar 50 kilos más que el macho. Se alimenta de toda clase de cosas. Por su tamaño, tiene pocos depredadores. Mi madre habla a la vez que mastica ahora, y sus palabras suenan pastosas, como si remasen río arriba en una papilla de fruta. ¿Me oyes, curro? La miro. Su cara emana una tristeza suave, una pena que sube a la superficie estrujada por sus dos grandes mejillas. Es una cara pequeña que trata de escapar de otra cara enorme. Está masticando algo, pero sin interés, a regañadientes, como si ese algo se hubiese introducido en su boca contra su voluntad. Yo permanezco sentado al modo indio, una pierna doblada y metida dentro de la otra, en el suelo, en calcetines, cerca de la estufa grande de butano, sobre la alfombra sintética con filigranas persas que mis padres trajeron del Macro hace 2 años. La compraron con el carnet de un vecino, ellos no son socios. La estufa me quema la mejilla derecha, solo un lado del cuerpo. El gas crepita y arde. Pequeños focos de fuego azulado aparecen y desaparecen en la rejilla. Los miro durante un instante. Son como fuegos fatuos. Danzan y se ondulan y se engullen a sí mismos. El otro lado de mi cuerpo, el que no da la estufa, permanece bastante frío, incluyendo medio culo. Están dando Más vale prevenir por la televisión. No lo miro. No es mi programa favorito. Y el de hoy es un especial sobre la intoxicación masiva con aceite de colza. 2 personas más han fallecido hoy en Madrid, dice el locutor con gesto abatido, por consumo de aceite adulterado de colza, según informa el Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social. Ojeo mi álbum de cromos España 82 y me concentro una vez más en la página de la selección inglesa. Me faltan algunos jugadores, pero no importa, voy con ellos. Mi jugador favorito es Kevin Keegan. Es bajito, tiene la melena rizada y las piernas gruesas. Aún no tengo su cromo. Priu dijo que me lo conseguiría, y yo sé que eso no es posible, porque Priu no tiene ni idea de fútbol, ni amigos, ni una peseta. Así que si alguien va a conseguir el cromo de Kevin Keegan, ese voy a ser yo. Solo que aún no sé cómo. Lo de comprarlo está descartado porque en mi casa no estamos muy bien de finanzas. Es una mala época para todo el mundo, afirma mi madre. Yo quería que éramos un poco pobres y ya está, pero mi madre dice que no, que somos de clase media. Vale, muchas gracias. Gracias. Entonces, en Antes del huracán, consigues equilibrar entre 2 conceptos que son la tragedia y el humor de una manera muy notable. ¿De dónde surgió la historia de Antes del huracán? ¿Cómo lo consigues? ¿Cómo lo conseguiste? Bueno, la parte del humor, yo creo que no hay ningún autor de peso que quiera que voluntariamente se diga este trozo tiene que ser divertido. No puedes forzar el humor de la misma forma que no puedes forzar el ingenio o no puedes forzar una serie de cosas que para mí son ingénitas en un autor. Lo que hace un autor cuando realiza humor, o sea, Schubert, ahora no quiero dar la impresión de que soy fan de la música clásica, pero Schubert dijo una frase que me encanta, que es la música feliz no existe. Y yo creo que la literatura feliz no existe.
O sea, que todo surge de un sitio que no es particularmente feliz y que puede ser más o menos trágico, ¿no? Por tanto, yo creo que un autor que acaba haciendo humor o tragicomedia, como puede ser Antes del huracán, lo que da es una visión oscura y chunga de un mundo que al explicarla se convierte en, por de dónde salió y por la forma en la que tiene la tragedia, ¿no? Hay un cliché bastante horrible que es tragedia más tiempo igual a humor, y en mi pueblo siempre decíamos, bueno, más tiempo o no, o sea, tragedia ya hace reír, no sé, a mí me hace reír las cosas horribles que nos pasaban, tenían bastante gracia al día siguiente, no hacía falta que pasara un siglo. Entonces, la transformación de tragedia a humor tiene que ver un poco con eso, ¿no? Tú estás exponiendo una cosa realista que invariablemente, por el esperpento y lo grotesco que es, va a acabar haciendo gracia, pero tú no quieres, no estás forzando a que haga gracia. Entonces, contestando a la segunda parte de tu pregunta, claro, la historia que gesta Antes del huracán tiene varias partes, ¿no? Pero hay un germen que es obvio para mí. Al lado de mi casa, hay que explicar un poco la parte biográfica. Mi madre trabajaba en el psiquiátrico local, o sea, era ni enfermera, vaya, limpiaba culos de gente loca. Y yo iba de niño al manicomio y la veía trabajar. Bueno, yo creo que eso es el origen de todos los traumas que me aquejan. Una parte es esa, ¿no? que ella quería que me enseñaba algún tipo de rectitud moral y ética de trabajo al llevarme a un manicomio que estaba lleno de gente psicótica, vaya. Yo tenía 9 años. La presencia de los locos, yo vengo de un pueblo del extrarradio de Barcelona que tiene el hospital psiquiátrico, el que era entonces el más grande de Cataluña y uno de los más grandes y modernos de España, ¿no? Entonces, para nosotros el hospital psiquiátrico era como la fábrica de Ford para los americanos, o sea, era primero una presencia ineludible en el pueblo y segundo que todo el mundo trabajaba allí. Y por tanto la presencia de los locos constantes en mi vida, como niño y como adolescente, que mi madre me obligara a ir allí, esto es una parte grande de Antes del huracán. O sea, Antes del huracán se crea un escenario de locura, precisamente porque yo crecí rodeado de locura, o sea, de locura psiquiátrica, o sea, certificable. Y luego una cosa que pasó muy cerca de mi casa siempre pasaban cosas raras, pero esta era una cosa como que reverberó en el tiempo, ¿no? Que a 2 manzanas de mi casa, precisamente, cuáles eran las posibilidades de que uno de los no locos del pueblo, porque había muchos locos, pero un tío que en teoría no estaba loco, tuvo un brote psicótico delante de una tienda de patatas fritas que no puedo nombrar por razones legales y empezó a apuñalar a la gente en la puerta, ¿vale? O sea, esto tal cual. Yo era muy pequeño entonces, pero esa historia se quedó grabada en el tiempo y también en la geografía. O sea, a 2 manzanas de mi casa yo pasaba por allí y era como un lugar de crimen, ¿no? Colin Wilson decía que los crímenes aguantan 100 años, ¿no? Que si ibas a un lugar de crimen de Jack the Ripper, por ejemplo, en el East End de Londres, si ibas durante 100 años todavía, yo qué sé, que notabas, da igual. Pues al lado de mi casa había un tío apuñalado a mucha gente, ¿no? Y yo siempre que pasaba por allí tenía como una cosa, una congoja y ese algo se me quedó dentro como una parte de una historia que no estaba contada. Y entonces cuando empecé a escribir, bueno, yo siempre he escrito, ¿no? Desde que era niño, pero cuando llegó el punto de que quería escribir algo así como Antes del huracán, claro, yo no sabía nada de ese tío. Pues una parte de esta historia es qué le pasa a alguien para acabar apuñalando a un montón de gente delante de la puerta de una tienda de patatas fritas, ¿no? ¿Quién es ese niño? Claro, ¿quién es ese niño? Me lo inventé, pero... Por eso tal vez introduces tu novela con "eso me lo he inventado" y una nota aclaratoria al final de la novela. Sí. Si no me equivoco, vamos... Sí, bueno... Me he inventado todo esto. Declaración del autor. Bueno, y luego al final una nota aclaratoria en relación con el manicomio, con tu pueblo. Sí. A ver, ¿puedes hablar de esto? Sí, bueno, esto los ingleses lo llaman disclaimer, es para evitar que mi madre no me dejara volver a las comidas de Navidad durante el resto de mi vida. O sea, ahora le contaba, antes le estaba diciendo que en la segunda y tercera edición, cuando vi que me seguían invitando a Navidad, quité esto porque dije, no hace falta, no se han dado cuenta. O sea, hay algo que os quiero decir que es un secreto del gremio. Cuando hablas muy mal de alguien,
nunca nadie cree que eso vaya de ellos. Cuando hablas bien, todo el mundo se cree, ah, este soy yo, ¿eh? Pero lo que quiero decir es que yo cuando me inventé, ya nunca es así además, yo cuando me inventé la historia del niño que había acabado apuñalando a la peña, lo que hice fue explicar distorsionada y de forma grotesca la parte oscura de la historia de mi familia. En realidad está alterada, desde luego, somos novelistas y no pretendemos hacer historia, ni mucho menos, pero es la historia de mi familia. Es una historia de mi familia camuflada. Mi madre no tenía obesidad mórbida, tenía una larga serie de problemas que no eran ese, pero obesidad mórbida no tenía. Y por tanto, cuando se acercaba la fecha de publicación de la novela, pensé, wow, acabo de hacer un retrato de mi familia, vaya, esto no... Cambiando 4 nombres y el color de pelo de mi padre y el peso de mi madre. Y por eso puse los 2 disclaimers originales también, porque no quería... Y porque uno... O sea, Graham Greene siempre decía una cosa que me encanta, que es que todo autor tiene una astilla de hielo en el corazón, ¿no? O sea, que en realidad tú estás observando la realidad con una cierta crueldad, con un juicio de separación, porque un autor es alguien que se fija y que va a publicar y que va a escribir sobre ello, pase lo que pase, ¿no? Da igual. Y yo decidí que tenía que escribir sobre ello, ¿no? Porque era una parte de una historia, no tenía una intención historiográfica de escribir una historia de mi pueblo, pero sí que quería escribir una historia de cómo había crecido yo, ¿no? de la forma extraña en la que había crecido. En novelas anteriores que tú has mencionado, en Rompepistas, por ejemplo, yo creo que esto le pasa a muchos autores, ¿no? Pues tú tienes un acercamiento hacia una serie de bagaje, bueno, hacia un bagaje y una serie de cosas que te han creado, ¿no? Pues tu primer acercamiento, en mi caso, fue un acercamiento mucho más romántico. Rompepistas, por ejemplo, es un canto poético a mi adolescencia, ¿no? Yo decidí conscientemente, y me acuerdo perfectamente, desechar las partes sucias de una... Hay mucha violencia en Rompepistas y muchas cosas, pero las partes auténticamente sucias y las partes... Yo quería hacer un poema bélico en Rompepistas, claramente, quería hacer un poema de gestas de adolescentes, ¿no? Pero entonces se me quedó una parte negra, la crónica negra de toda mi adolescencia e infancia, que es lo que salió en Antes del huracán, ¿no? Bien. He seguido yendo a comidas de Navidad, lo digo para que no sufráis por mí. Y mi padre me dijo, me encanta el libro, se lo leyó 2 veces. Lo cual tranquilizo a posibles autores, escribid lo que queráis siempre porque nadie se entera. Tendría que haber puesto su nombre, o señalarle, ¡a por ti! Bien. Antes del huracán se habla de Curro con un mayordomo que es Plácido, fiel, y que habla siempre de Churchill. Aquí veo una pequeña semejanza entre Don Quijote de la Mancha y su escudero. Tú que has sido un autor muy autodidacta, ¿tiene alguna influencia esta obra cervantina en tu obra? Bueno, a mí me llega de forma dando un rodeo, ¿no? Yo no vengo particularmente de la tradición castellana, pero claro, Cervantes y todas las obras de esa época influenciaron a los autores ingleses, que luego son los que me llegan a mí dando un gran rodeo, ¿no? Entonces, la figura arquetípica, evidentemente, del caballero malogrado con el sirviente, que es Sancho Panza, que en este caso es un poco Babieca, cuando pasó por los ingleses y llegó a uno de mis autores ingleses favoritos, que es Wodehouse, él alteró un poco la secuencia. Él en una serie de novelas de los años 20 y 30, que a mí me encantan, es muy poco, me flipan, él hace que el baronete Bertram Wooster sea el lelo y es su mayordomo Jeeves el que le saca las castañas del fuego y el que tiene las ideas claras sobre todo, ¿no? Porque se alimenta mucho de pescado, que tiene mucho fósforo, según dice Wodehouse. Y esto obedece a una serie de razones. Primero, que alguien que estuviera en el manicomio, porque que mi protagonista, el libro está estructurado en una parte en primera persona, que es la parte infantil, y luego en una serie de partes que están en tercera persona, que son las partes del manicomio. O sea, es todo el rato estructurado, ¿no? Hay una parte todo va lineal. O sea, la infancia, hay pasado infancia, presente manicomio, pasado infancia, presente manicomio, y las dos son lineales, o sea, las dos explican una historia intercalada. Entonces,
el presente del manicomio es Curro, eso es Curro después de haber apuñalado al... lo de apuñalado sucede entre bambalinas en mi libro, en realidad no, tú no ves que ha sucedido, se te cuenta que sucede algo pero nunca lo verás. Pero sí que entendemos que él ha acabado en un psiquiátrico porque tuvo un brote psicótico, y entonces ahí la presencia esta de él habla con su mayordomo, o sea, en algún momento se cuenta que es porque leía novelas y tal, pero no es un libro bibliófilo en el sentido de que se habla de los libros que leía Curro, sino que cuenta de que los libros que le daban un cierto calor y le tranquilizaban en las épocas oscuras eran los libros sobre una especie de noble inglés y su mayordomo, ¿no? Entonces, esto no se cuenta en el libro, cada lector decide lo que quiere, él o hay un loco que se cree mayordomo o él ve a un mayordomo. O sea, no está explicado. Un 90% de los lectores ha decidido que él solo ve al mayordomo, pero eso no se dice. Me parece igualmente razonable que en fin, si hubieras vivido en mi pueblo, es muy posible que haya un tío que se crea mayordomo. Por tanto, él desarrolla pues eso, un diálogo y una serie de aventuras y desventuras que le pasan en el manicomio, y que, si te digo la verdad, la historia original de la infancia me estaba quedando tan claustrofóbica y tan opresiva y tan triste, porque es una historia triste, un niño dañado en una familia disfuncional, que vi que también la historia paradójicamente, que la historia de un tío que ha tenido un brote psicótico y que está en el manicomio era la parte tranquilizadora de su vida, vaya. O sea, que el lector respira, vaya, cuando llega a la parte del manicomio. Porque la parte del manicomio está toda pasada por su imaginación, y en su imaginación pues hay una serie de cosas que le pasan y aventuras que tiene que resolver, pero en realidad está pasado por la mente distorsionada de alguien que ve el mundo de una forma ajena como es, ¿no? Y que para sobrevivir se ha inventado o tiene un mayordomo, vaya. Ahora me gustaría que hables un poco de los eventos históricos referidos en la novela, porque hablas de los años 80, de la organización, el Mundial del 82, sí. Hablas también de la Guerra Civil, la participación del abuelo junto a tropa marroquí, algunos miembros de la tropa marroquí en la Guerra Civil. ¿Cómo consigues relacionar o mezclar estos eventos históricos con la tragedia y el humor en tu novela? Bueno, es que el humor, ya lo he dicho Alfonso antes, el humor es que está en todas partes, o sea, de hecho los momentos extremos de la existencia son los que tienen las partes más ridículas. Tú lees sobre cualquier momento de la historia y hay momentos completamente absurdos que no puedes hacer otra cosa que mirarlos con humor, ¿no? En las partes así como históricas de la novela, que no son históricas como tales, pero también hay una tercera parte que no contaba antes, que son un poco... bueno, mira, ni me acuerdo cómo los llamo, pero son como... Él tiene interludios, perdón, la escribí en el 2018, no me las sé de memoria porque tiene muchas páginas. Hay unos interludios donde nos habla del abuelo, o sea, para que se entienda que la tendencia a la locura es una cosa que corre en las venas de su familia. Te tienen que pasar una serie de cosas, o sea, yo no soy particularmente geneticista, pero sí que tienes, para que haya esa ruptura y te desvíes de la cordura, tienen que pasarte una serie de cosas, pero también tienes que llevarlas dentro. En su familia, el gen de la demencia corre a borbotones, de forma caudalosa, y estos interludios nos sirven para explicar la locura del abuelo, por ejemplo, o los trances por los que ha pasado su familia antes que él. Que salga la guerra civil no es porque tuviera intención de que se hablara de la guerra civil en concreto, ni tenía tampoco intención de hacer historia, es simplemente... Yo no pienso en temas, yo pienso en personajes, y mis personajes hay que colocarlos en un mundo de materia y en un mundo que existe, esto lo decía Alfonso antes, o sea, hay que crear una cosa real para que ellos existan, para que exista nuestra mentira, ¿no? Para mí, la exigencia de que el abuelo de Curro hubiera pasado por una serie de traumas que le hacían volver loco, que era que le habían pegado, bueno, entre muchas otras cosas que le pasaban, pero además le habían pegado un tiro en el culo mientras huía en la ofensiva del Ebro, historia semirreal.
para mí formaba parte, no es que quisiera hacer un capítulo explicando la ofensiva del Ebro, y de hecho eso es solo el escenario donde le pasa algo al abuelo de mi protagonista, ¿no? Y lo mismo pasa con todo lo demás. Esta es una novela que no pretende... Hay autores que parten de un tema y ese tema lo van vistiendo con una serie de personajes y con una serie de circunstancias. Para mí, yo vengo de una tradición literaria que es, tú creas unos personajes, les metes en un sitio y entonces aparece una historia, les pasan cosas, porque tú les has hecho existir, ¿no? Les has colocado con materia, o sea, están envueltos en materia. Y en este caso, pues, una vez les hube colocado en un año concreto, que es la infancia de Curro, que es en el 82, pues claro, tienes que hacer la materia. No es que yo quisiera hablar del Mundial 82, y aparte soy eminentemente deportista y futbolístico, pero el Mundial 82 es lo que rodea a mi protagonista, como muchas otras cosas, como la banda sonora, las cosas que le pasan. Es decir, que de forma histórica el Mundial 82 acabaron, esto es una anécdota que no tiene que ver, pero sí tiene que ver, colocaron a los equipos para que entrenaran en diversos pueblos de España, pero también de Barcelona. Y a la selección italiana la metieron en mi pueblo y no pudieron jugar porque el campo estaba destrozado. O sea, se tuvieron que ir a otro pueblo. Esto es como una anécdota que nos llena medio de orgullo y vergüenza a los de mi pueblo. O sea, que vino todos, vaya, la selección italiana en pleno y se tuvo que ir. Vieron el estado del campo y dijeron, aquí no se puede. Pero se quedaron en el hotel, esto parece. Ahora me gustaría que nos hables un poco de la recepción antes del huracán. De parte de los lectores, ya estás en la 4ª edición del libro. Sí, pero cualquiera que haya escrito novelas, antes del huracán fue un fracaso estrepitoso, vaya. Yo creía que había escrito la gran novela española y fue un fracaso absoluto, que el relativo éxito en mi siguiente... Esto es una curva que todo autor con experiencia aprende a capear, que es que hay momentos en que novelas salen en un momento histórico que a lo mejor no es la suya. Para mí, Antes del huracán sigue siendo mi mejor novela, pero en el momento que salió nadie le prestó atención, salió en un momento equivocado, o que las siempre repugnantes modas literarias iban por otro lado, y mi novela cayó en un vacío absoluto, y nadie le hizo ni puto caso, vaya, que no salió en muy pocos sitios. Pero lo que sí que da una cierta confianza como autor es que las novelas que están bien acabadas y bien pensadas y razonablemente bien hechas, al final sobreviven a eso, ¿no? Pues Antes del huracán sobrevivió y luego empezó a tener más ediciones, pero vaya, en su momento... Pero bueno, también como sabe todo novelista, la única recompensa que cabe esperar de este oficio es la obra en sí misma, o sea, haber acabado una obra hasta el nivel máximo de tus posibilidades, ¿no? Lo que luego como se reciba, cualquiera que haya... No hace falta ni estudiado, o sea, que haya comprendido un poco la línea de la tradición novelística. Casi todos los autores que me molan se hundieron en el fango, vaya, en su momento nunca tuvieron ningún tipo de recepción positiva, vendieron poquísimo, murieron de forma deprimente en un tascón parisino, con lo cual uno no va esperando a que las novelas tengan éxito. Si tienen un relativo éxito, entonces es un plus, ¿no? Pero esta no es la razón por la que lo haces. Lo haces porque tienes que hacerlo, vaya. Ahora me gustaría que hables un poco del proceso creativo de Antes del huracán. ¿Hay algún momento en que la tragedia y el humor llevaron la trama a un rumbo inesperado? ¿Y cuál sería para ti la escena más gratificante que lograste crear Antes del huracán? A mí debo tener un sentido del humor un poco mórbido o oscuro, porque la gente me sigue diciendo que Antes del huracán es mi libro más triste, y creo que lo es más triste, pero también estoy muy orgulloso de las partes que hacen reír, y no sé quién decía que un autor se tiene que reír de sus propias bromas, y creo que es verdad, y a mí las partes del manicomio, las partes de... Hubo un momento en que yo decidí, en las partes del manicomio, por ejemplo, hablaba todo el mundo, o sea, hablaban los enfermeros, hablaban las monjas, hablaban todos los locos. Era como una novela coral en el sentido de que todo el mundo intervenía y había muchos diálogos y tal. Y luego vi que era mucho más divertido. Yo soy muy fan de unas tiras cómicas que se llaman Calvin y Hobbes. En Calvin y Hobbes, no sé si sabéis cuáles son, pero ellos casi siempre, lo que hace gracia a las tiras es que ellos interpretan lo que están viendo. Tú nunca ves lo que ven. O sea, ellos te cuentan lo que están viendo y eso es lo que hace gracia, que te llega a partir de un narrador no fiable, ¿no? En cierto modo. Entonces vi que era mucho más
que tenía un potencial mucho mayor para la comicidad que mis dos personajes en el manicomio, que eran Curro y Plácido, su mayordomo, interpretaran la realidad y el lector la viera a través de ellos. Y a mí eso me parecía, cuando lo leo en libros de otros, me parece hilarante. Y aún ahora, de mi propio libro, creo que es la parte cómica. La gente se fijó mucho en la parte de infancia por lo que tenía, ¿no? por la hondura y por lo que fuera, por el conflicto que había. Y es verdad que es como la columna vertebral del libro, pero las partes cómicas son las que aún ahora me vienen a la mente inmediatamente por la satisfacción de haber hecho una cosa que a mí me hacía reír, y entendí que por enfermo que estuviera, alguien tiene que tener el mismo sentido del humor que yo, ¿no? Y le tiene que hacer gracia lo que yo veo y lo que ven mis personajes, ¿no? Hay un momento que se monta un partido de fútbol improvisado en el manicomio, en el que juega un nazi que acaba de entrar, un loco nazi que acaba de entrar a jugar. Eso aún ahora me hace reír después de tantos años, porque me hace gracia cómo ellos interpretan el atleticismo y la euforia deportiva del jugador, ¿no? Por tanto, no es que hubiera un momento, pero sí que me acuerdo también de la sensación de alivio que proporcionaban esos momentos donde de golpe estabas en el manicomio, vaya, o sea, lo peor había pasado, él ya estaba en el manicomio, el lector solo podía disfrutar de eso, ¿no? de lo que les sucedía a ellos dos en el psiquiátrico. Entonces, ¿cómo puede utilizar Kiko Amat el humor negro dentro de la novela para crear momentos humorísticos y trágicos a la vez? Yo creo que es lo que he comentado ya, que a mí me interesa personalmente, me interesa el humor de cadalso, ¿no? Me interesa el humor negro y me interesa el humor retorcido, y creo que es la cercanía de la catástrofe es lo que hace más gracia del humor, ¿no? Que te acerques al cataclismo y que lo estés viendo y que reacciones contra ello. Yo vengo de una tradición de clase también, que es que en la dialéctica de la gente que me rodeaba, de clase obrera, la tragedia se transformaba muy rápido en humor. O sea, hay una dialéctica local y social que es que el infortunio lo transformas en una broma de bar. Y eso es algo que forma parte de mi cultura, como muchas otras cosas, pero una parte crucial de mi cultura es la transformación inmediata. Lo que decía antes del tiempo, sin mediación, nadie llegaba a un bar y contaba sus penas. Había hecho un esfuerzo de imaginación para transformar sus penas en algo que hiciera reír y que fuera entretenido para la gente. Y no hablo de artistas, hablo de todo el mundo. O sea, es una forma de comportarse que es plenamente cultural y de clase. Y por tanto yo crecí con eso, crecí con que la gente venía del drama, y en su boca el drama se transformaba en una historia. Y no solo en una historia, es una historia divertida. O sea, encima la gente había aprendido, aplicando una cierta hipérbole y exagerando muchísimo, que también forma parte de mi cultura, que si explicabas ese drama y lo explicabas bien, y lo explicabas con las partes necesarias, lo exagerabas un poco, a la gente le gustaba y se lo pasaba bien. Y yo creo, para empezar, crecí con eso. Luego vi que también había una correlación entre esa cultura y la literatura que me gustaba. O sea, los autores que me gustaban hacían lo mismo que la gente que me rodeaba, ¿no? Y entendí que había primero una tradición y había una forma dialéctica de expresarse, que era precisamente transformar todo lo que te pasa en una historia, y en una historia no exenta de hilaridad. Antes del huracán podría ser un dramón decimonónico. No lo es por eso, porque a la hora de explicarlo me salía una parte cultural que era, hay que explicarlo con el ridículo que acompaña todo esto. Ya no se y de hecho, la literatura es cómica. O sea, la literatura nació cómica, Shakespeare es cómico. De hecho, a mí me hace reír hasta Hamlet, no sé si él quería, pero casi toda la literatura y el drama es cómico porque era para entretener. Y por tanto, creo que se ha olvidado con el tiempo esa parte de literaria de que todo, había una intención de que fuera entretenimiento absoluto y de que todo hiciera reír a ratos, ¿no? Incluso estaba metido en mitad de un drama. Y creo que eso forma parte también de antes del huracán, vaya. Hablaste, entonces, ahora que nos revelaste cómo surgió la idea de escribir antes del huracán, ¿y cómo fue el proceso creativo? ¿Cuánto tiempo duró escribir antes del huracán? ¿Hay versiones anteriores a la versión que tenemos actualmente? Sí, bueno, yo creo que todos los autores, en fin, los autores
que me gustan y que respeto tienen una visión implacable de sus propios manuscritos y entonces yo creo que editar es tan importante como escribir y que mirarte con ojos de extraño y con incluso ojos de enemigo lo que escribes sirve para que cada borrador de tu novela mejore y para que quites, evidentemente, lo superfluo, los alardes de ingenio, las frases bonitas. Simenón siempre decía que si suena bonito, quítalo. Y yo creo que esto es un buen consejo para una novela, ¿no? Si suena demasiado poético o un alarde de declamación lírica, en el tipo de novelas que a mí me interesan y las que quiero escribir, eso no funciona, ¿no? Por tanto, esto solo se puede conseguir. Es inevitable tener una tendencia hacia el alarde, porque con los años que uno lleva escribiendo, pero creo que es contraproducente. Uno tiene que escribir contra uno mismo, o sea, tiene que escribir contra esa tendencia, tienes que luchar, tienes que ir todo el rato a contrapelo contra tu tendencia a sobreescribir y ponerte estupendo, ¿no? Por tanto, cuando escribí Antes del huracán, son las siguientes versiones, cuando se empieza a trabajar, y yo creo que aquí hay una parte técnica que no sé si le puede interesar a alguien que no sea del gremio, pero que es simplemente editar con dureza todos tus borradores y al final hacerlo casi como una ecuación. O sea, ¿cuántas metáforas quiero que hayan en 2 páginas? O sea, ¿cuál es mi límite? ¿Y cuál es el límite de lo que me gusta leer? ¿Cuál es el límite lector? Porque todos los tropos y todos los recursos literarios, todos sabemos que interrumpen la lectura, eso está claro. Otra cosa es que le interrumpan con razón o sin razón, pero interrumpen la lectura. O sea, ¿cuántos pueden haber? Pues al final es una cuestión de decir, pues algunos de mis autores favoritos ponen muy pocas. John Fante, en sus libros había 2 o 3 imágenes, ¿no? Y esas imágenes te acuerdas siempre, precisamente porque hay pocas. Por tanto, Antes del huracán, la historia era más o menos similar, pero yo creo que la formulación y la forma en la que estaba escrita se fue comprimiendo, como todas las novelas para mí deberían pasar por ese trayecto, ¿no? de compresión y de eliminación de lo superfluo para que al final quede solo lo que tú querías contar, ¿no? Pero en realidad uno de los cambios más bestias es el que decía antes, que había mucha más gente aquí. Y hay un momento en que dices, no hace falta, a lo mejor con 2 voces en las partes del manicomio ya funciona, ¿no? Y esa es la parte de la idea, ya te lo he dicho, es el apuñalamiento y darme cuenta de que había crecido en un tipo de familia, la palabra depende de quién vaya a ver esto, pero desestructurado a lo mejor es un poco exagerado, pero desde luego que bordeaba lo disfuncional y que eso había influenciado la forma en que yo veía el mundo y mi historia, claro. Entonces, en tanto que novela que ha sido creada partiendo de elementos autobiográficos y reales, me gustaría saber que dónde situaría Kiko Amat a sí mismo en la narrativa española moderna. ¿Realista? No lo sé. No lo sabes. No lo sé, y tampoco creo que sea nuestro lugar, ¿no? Nosotros somos novelistas, o sea, nosotros tenemos que hacer novelas. Creo que aquí entra una parte que a uno le puede interesar menos o más, a mí me interesa menos bordeando cero, que es lo que los críticos pueden decir de dónde situarte o de en qué tradición, pero eso no creo que haya ningún escritor que haya trabajado con tanta conciencia de dónde lo van a colocar los críticos. De hecho, casi todos mis autores favoritos trabajaban ignorando a los críticos. No creo que se pueda trabajar de otro modo, es simplemente tú trabajas con una visión y una vocación. A alguna gente no le gusta la palabra don, yo creo que la palabra don en cuanto a inclinación sí que procede decirla, porque es algo que es algo un poco ingénito, que se puede mejorar y que se puede enseñar en cierto modo, pero sí que es una vocación ingénita y por tanto tú sigues esa visión y esa vocación con varios presupuestos y desde luego con varias exigencias, que es mejorar siempre, aprender tu oficio, aprender las técnicas, leer muchísimo todo el rato, ver cómo se pueden contar las cosas, pero donde te coloquen o lo que la posteridad o no pueda decir de ti, eso es algo que no debería concernir a ningún autor, que lo que quieres es realizar una determinada visión y una serie de novelas, ¿no? En mi caso 10, me quedan 3, entonces ya puedo morir en paz. No sería procedente que muriera ahora porque acabo de acabar la 7ª y... Bien, hablando vamos a seguir en lo mismo y hablamos de... Tú que eres un autor muy autodidacta, has dejado de estudiar en la escuela después de los 17 años y nunca, sí. Me comentaste que nunca fuiste a la universidad. No. Pero a pesar de eso, creas una novela como Antes del huracán. ¿Cómo lo logras? ¿Y quiénes son tus maestros en la novela, en la literatura en general? ¿A quién lees?
A la gente, yo creo que a la gente se le olvida también, la literatura ha entrado en un proceso como academicista también, y también desde los posmodernos, donde se asume que tiene que haber una formación académica formal. A la gente se le olvida que casi todos los buenos autores de la historia no fueron a la universidad y que por tanto lo que crea... Una cosa es que se pueda escribir buenas novelas habiendo ido a la universidad, que es perfectamente factible y así pasa, pero no es una exigencia. Muchos de los autores, mis autores favoritos, no fueron a la universidad y no tuvieron ninguna necesidad de hacerlo. Flannery O'Connor, que es una autora del sur de los Estados Unidos que me encanta, siempre decía que no había dejado que una educación se interfiriera en su carrera. O sea, que ella quería hacer una cosa y que una educación tal vez la hubiera estropeado, ¿no? Yo abandoné los estudios bueno, presencialmente estuve en COU, pero no creo que se pueda decir que estuve en las clases. Digamos que estuve en el entorno que entré al recinto, diría, es más adecuado. Y por tanto mi formación es autodidacta. Eso no quiere decir que tu formación sea autodidacta, no quiere decir que lleguemos a la conclusión que llegan mis hijos cuando no tienen deberes, que es ponerse delante de la PlayStation y tocarse los huevos. O sea, uno puede ser autodidacta y entonces estar trabajando durante toda tu carrera, ¿no? Para mí el trabajo de un novelista es escribir y leer todo el rato y mejorar tus borradores y desde luego leer y entender cómo se cuentan las cosas, ¿no? Qué fórmulas hay, cuáles son las visiones. Yo, como evidentemente no he tenido mentores ni maestros, y hacía lo que muchos de mis autores favoritos han hecho también, que era coger novelas y analizarlas. O sea, quién habla, cuándo habla, cómo se explica la acción, cuándo para, hay flashbacks, no flashbacks, cuántas voces hay, qué persona es la natural para explicar algo, qué persona no. Y por tanto desestructuraba mis novelas y las ordenaba un poco, las novelas de otros, quiero decir, las ordenaba para entender cómo se contaba algo, ¿no? Y creo que vengo de una tradición que hace eso, que es leer muchas novelas y entender cómo se hacen y entonces explicar la historia en base utilizando tu vocación y utilizando el oficio que vas aprendiendo según vas escribiendo, ¿no? Pero vaya, sí, soy 100% autodidacta. Bien, como última pregunta me gustaría saber cómo evoluciona la tragedia y cómo evoluciona el humor en tu proceso creativo a lo largo de tu creación novelesca. No creo que se pueda decidir. Yo, como decía antes, no tengo un tema cuando empiezo a escribir una novela. No pienso... Ahora acabo de escribir, por ejemplo, la que acabo de escribir, que la he entregado y saldrá en Anagrama en enero, no me dije, voy a escribir una novela sobre la confusión sexual de un adolescente de 17 años que está enamorado de su madre. Esta no es biográfica, quiero dejarlo claro. Y que pasa por una serie de estadios de generación hasta llegar al conocimiento sexual. Eso no fue mi planteamiento. A mí me salió un par de escenas, un tipo de personaje que se expresaba de un modo, una voz, y entonces rodeé esa voz de una serie de cosas que le pasaban, etcétera, etcétera. Entonces, de esa historia, Flannery O'Connor, a quien ya he mencionado y volveré a mencionar, decía que si el tema se podía separar de la historia, que era una mala novela, ¿no? Para mí el tema es la historia. Yo quiero contar esa historia. Luego, los temas que cada uno extraiga de ella, eso es algo que no me concierne particularmente. Yo llego a ese tema, los escritores hacemos un acercamiento oblicuo a una historia, ¿no? Como sabe cualquier narrador. O sea, tenemos que aprender a contar algo de una forma antinatural, que es, en lugar de decirte, ayer vi a tal y pasó tal, es dar todo un rodeo con ocultando información. Eso es lo que hace un autor. Ocultar información, darla cuando toca, dejar un suceso para más adelante, decidir cuándo va ese suceso en el tiempo, etc. Por tanto, este acercamiento oblicuo y antinatural te impide, en cierto modo, saber el tema, en mi caso, o en el caso de muchos autores como yo. El tema aparece cuando ya tú has dado todo ese rodeo, explicando una historia, metiendo las cosas donde proceden, y entonces te das cuenta del arco, como dicen los profesores de escritura creativa, ¿no? Pues hay un arco, evidentemente, sí que hay un arco. Hay un arco de cosas que le pasan a un personaje, y entonces entiendes, sí, es verdad, esta novela va de generación personal, de un tal. Pero al principio voy a colocar a este tío ahí, con esta gente, su familia es así, el año es tal, le pasan esta serie de cosas, bla, 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 y entonces va apareciendo la visión de lo que le está pasando, ¿no? Pero no creo que pueda resumirse con un tema, y no creo que pueda, yo no decidí tampoco que fuera... Bueno, en el caso de la última, sí que había hecho tantas novelas tristes que dije,
vamos a aligerar un poco esta mierda porque si no nadie va a hacer nunca más. O sea, por hacer un poco de... Y sí que había una vaga intención de que fuera ligera, es una mala palabra, pero sí que hubiera una cierta ligereza a la hora de potenciar un poco las situaciones grotescas. Así como antes del huracán son descansos, y en Revancha, que es la siguiente novela que hice después de esta, no había nada de humor, o sea, nada, porque no procedía y porque no era... Claro, una obra exige cómo va a ser contada, ¿no? Una historia te dice cómo tienes que contarla, ¿no? Y en Revancha no podía meter humor, porque hubiese sido inyectarlo allí cuando no tocaba, ¿no? Y entonces sí que pensé, había hecho antes del huracán, hice Revancha, luego hice un ensayo que se llamaba Los enemigos, sobre tener enemigos. Me estaba volviendo todo un poco gótico y un poco oscuro, y pensé, también por el placer, porque a la gente se le olvida que uno es autor y tiene que disfrutar, tiene que sufrir en el trabajo, pero tiene que disfrutar, en cierto modo, de lo que está haciendo también, ¿no? Y por eso pensé en esta concretamente. Luego vi cómo aparecía la parte cómica, pero sí que pensé que me puse cómodo para que pareciera una parte cómoda. Hay una parte cómica, perdón. Vale, muchísimas gracias, Kiko Amat, Un placer. por haber contestado estas preguntas. Con esto terminamos este Gracias. encuentro. Muchas gracias.